Bendiciones a todos ustedes. Blessings to all of you. Qué bueno es poder al menos estar en comunicación a través de este video. It is good to at least be in contact, in communion with this video. En estos días difíciles, in these difficult times, del COVID-19, of COVID-19, muchos de nosotros nos preguntamos, some of us will question, ¿cuándo van a regresar las cosas a la normalidad? When are things going to go back to normal? La realidad de todo esto, the reality of it, that we're living here, is that las cosas nunca van a la normalidad que define uno como el día de ayer. The things don't ever go to normality as we want to define it as the lived experiences of yesterday. La vida siempre se mueve hacia adelante. Life always moves forward. Y nos lleva adelante a otras experiencias and moves us to another experiences. Y por esta razón podemos preguntarnos, and for this reason we can ask ourselves, ¿qué historia estamos viviendo en este momento? What story are we living in this moment? Todos tenemos una historia. All of us have a story. Desde la edad más temprana que vivimos, from early age that we were living among our families and nuestras familias, en las culturas en las que vivimos, todos tenemos una historia que impactó lo que somos ahora. All of us have a story that impacted events and family and culture, environment, traditions that impacted and made us who we are. Y nos impactó lo que somos. Ahora en esta transición, in this transition now that we are in this experience that we are in esta experiencia que estamos, en esta transición que estamos viviendo, recordemos, let us remember, que podemos nosotros en un tiempo estar en los días en los que todo esto va a ser un recuerdo. We're going to be, after a while, in the near future, in days in which all of this that we're living now will be just a memory. Y entonces vamos a recordar y vamos a hablar de estos días. We're going to remember, we're going to talk about how that impacted our lives, cómo esto impactó nuestros días. Impactó los negocios, impactó la manera en la que se llevan a cabo transacciones en nuestra sociedad, impacted the way that businesses are handled and the way that transactions in our society are being done. And some of things stayed permanently. Y algunas cosas se quedan permanentemente. Ahora, pues sobre todo, like for instance, en tiempo de tiempo de tecnologías, in time of technology, muchas veces se dice que la necesidad es la madre de las invenciones. As some people may say, necessity is the mother of inventions. Pero todos tenemos una historia. We all have a story. Y en realidad, and in reality, el texto bíblico, the biblical text, es una serie de historias. It's a series of stories. En las historias en las que comunidades, grupos de gente, stories in which communities, group of people, vinieron a un encuentro, had an encounter with the divine. Tuvieron un encuentro con la divinidad, and as a result, y como resultado, impactó y redefinió la identidad de esa comunidad. And as a result, it impacted and redefined the identity of that community and moved forward to other future times, continue to develop in guidance in base of that encounter. Y se movió hacia adelante y en base a ese encuentro con Dios que redefinió la comunidad, siguió en la guía a raíz de ese encuentro, siendo lo que ellos vinieron a hacer como una comunidad. Y esto es lo que quisiera que viéramos hoy, and this is what I would like us to see today, en Primera de Corintios, capítulo 3. Esta es una de las cartas del apóstol Paul. This is one of the letters of the apostle Paul. Y quizás pudo haber sido la segunda, and perhaps maybe the second letter that he wrote, en los años 50 después de Cristo, in the year 50s after Christ. La iglesia estaba atravesando un momento difícil. The community in Corinth were experiencing a very difficult moment. Y necesitaba redefinirse a sí mismo. They needed to redefine who they were in reality. Pero desde el momento en que empezó este movimiento, from the very first moment that this movement began, pues hubo conflictos, ¿no?
Y tenemos, por ejemplo, en los Hechos capítulo 6, versículo 1, we have in the book of Acts chapter 6, verse 1, que la naturaleza humana siempre tiene esas inquietudes, that human nature, all the challenges among the groups and you know, way of coming together y la manera en la de vivir juntos. Este grupo que no era judío y el grupo que era judío, this group that was non-Jew and the group that was Jew. Ustedes sabrán entonces, you know then, that en el desarrollo de la iglesia, in the development of the church, in the growth of the church, el grupo que no es judío creció a ser la gran mayoría. The group that were non-Jews became the great majority. Y el grupo que era judío era la minoría. The group that was Jews became the minority. Y había muchas preguntas, and there were a lot of questions. Preguntas como, questions like, if Jesus of Nazareth was human, and yet Christ the divine was in Jesus of Nazareth, and how is it that Jesus was human and divine? Si Jesús de Nazaret era humano y el Cristo era divino, ¿cómo es que Jesús de Nazaret, el Cristo, era humano y divino? And how was he human and divine? Eso es las primeras retos que la iglesia tuvo también. And these were the first challenges also. También, si ellos eran seguidores de Cristo, and if they were followers of Christ, how were they like Christ? ¿Cómo ellos eran como Cristo? Ahora, considerando la diversidad de gente que venía a ser parte del movimiento cristiano, now considering the diversity of people that came to be part of the Christian movement, con diferentes lenguas y culturas, with different languages and cultures and traditions and even religions, con tradiciones y aún religiones diferentes. ¿Cómo ellos podían tener una armonía? How will they come together and be in harmony? Aquí vemos en este momento, en este texto, here we have in this text that there were already challenges to that harmony. Había cierta reto a esa armonía. It's just part of human nature, parte de la naturaleza humana. De modo que, por lo tanto, ellos se encontraban en una transición en el que necesitaban saber quiénes eran, cómo iban a operar juntos, en qué manera ellos iban a identificarse como en una armonía, en una unidad, en una manera tal que todos se identificaran como seguidores de Cristo. Y naturalmente no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Apenas Pablo estaba empezando a escribir sus cartas que después vinieron a formar la gran composición del Nuevo Testamento, junto con los Evangelios, en fin. Pero Pablo les escribe y les dice inmediatamente que él digamos, como arquitecto, ¿verdad? Perito arquitecto, él puso el fundamento, he put the foundation. De modo que lo primero que les recuerda a ellos es que tenemos que recordar que hay un fundamento, y eso es Cristo. This is Christ. Por lo tanto, el fundamento es Cristo y todos debemos de edificar en ese fundamento. And we all must build in that foundation. ¿Pero qué quiere decir esto? What does that mean? Esto vino a ser para todos nosotros el conflicto, y bueno, para todas las generaciones de los cristianos. This came for all the Christian generations, el conflicto de los siglos, the conflict of the centuries. Porque hasta ahorita en nuestros días, but even in our days, nosotros estamos todavía discerniendo lo que esto es, el significado de estas cosas. What is the meaning of that? Nosotros sabemos que en Cristo Dios nos ha llamado a ser un pueblo, y esto significa que en esencia la iglesia como una comunidad de seguidores de Cristo no es una asociación humana más en el mundo, sino que es un organismo. Organismo que sí que tiene vida. Es an organism. The church is an organism. It's not just a human association.
¿Y por qué? Why? Porque tiene un elemento divino en ella, because it has a divine element in it, que transciende las instituciones humanas, that transcends the human institutions. Esta actividad divina, this human activity, en la iglesia, transforma la comunidad, in the church, transform the community, para que los miembros, for the members, be motivated to live, sean motivados a vivir en la fidelidad de Jesús el Cristo, in the faithfulness of Jesus the Christ, in the same faithfulness as Jesus was faithful, como en la misma fidelidad que Jesús fue fiel. Y esto lo hace a este grupo el pueblo de Dios, and this makes this group the people of God. Por lo tanto, hay una gran posibilidad de armonía. There is a great possibility of harmony and unity en la iglesia que ninguna otra imaginación humana pudo haber sido posible que pueda ser creado. There is a possibility, there's in essence, because of the activity of God in this community, there is a harmony and unity that is promised in this community, the church, that no other human imagination could have created. A pesar de las distinciones, in spite of the different distinctions of the members. Y Pablo les recuerda a ellos, and Paul reminds them that el principal carácter de la iglesia, the main character of the church, está basada in the activity of God, en la actividad de Dios. Está basada en la actividad de Dios. Y en esto lo describe, and in this, Paul describes. En Efesios capítulo 4, versículo 5, en Ephesians chapter 4, verse 5, les dice, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. There's one Lord, one faith, one baptism. Y esto ha sido para la iglesia un tremendo conflicto que definir claramente a través de los siglos. And this has been a challenge for the church through the centuries in trying to understand and define and live this promise that God has given to this community. Pero la clave de todo esto, but the key of all of this, is in another expression that Paul uses, en otra expresión que Pablo usa, que les llama a todos that everybody is called to live in Christ, de vivir en Cristo. Y en ese sentido, vivir en Cristo no solamente es lo que el carácter de cada uno de los miembros de esta comunidad. To live in Christ is not just the main distinction of the character of everyone in that community, sino que a todos aquellos que son invitados a participar, for all of those who are invited to participate, they come into Christ, vienen a Cristo. ¿Qué quiere decir todo esto? What does this mean? En mi entendimiento, in my understanding, es las mismas palabras que Jesús dijo en el Evangelio, the same words that Jesus, it relates to the words that Jesus said in the Gospel. Se relaciona a estas palabras. Cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados. Come to me all that are stressed out, that are overburdened. So, yo les daré descansar. I will give you rest. Yo les daré descansar. Pero las palabras que dijo después de eso, but the words that he said after that, aprended de mí, learn from me. Que yo soy manso y humilde. I am meek and humble. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Learn of me that I am meek and humble. My yoke is easy, my burden is light. ¿Y qué quiere decir eso? What does this all mean? Quiere decir que Jesús, it means that Jesus the Christ, Jesús el Cristo nos invita, it invited us, de vivir una vida, to live a lifestyle, que no debe de ser demasiado cargada ni estresante, that cannot be overburdened and stressed out. Y en esto, and in that,
es que venimos a Cristo, estamos en Cristo. And in that we come and we are in Christ. En otras palabras, encontramos descanso, encontramos renovación y ánimo y energía para vivir en Cristo. We find renewal, we find rest, and we find the motivation and the energy to move forward. Vivir en Cristo. De modo que esto es lo que Pablo les recuerda a ellos. Pero, ¿qué más es lo que Pablo les habla sobre específicamente el carácter de aquella persona que vive en Cristo? What is the, in Ephesians, capítulo 4, versículo de Ephesians chapter 4, verse 2, el apóstol Pablo les dice a todos, the apostle Paul tells them all, que el carácter de ese cristiano, the people that are truly in Christ, in that kind of rest, en ese tipo de descanso, they walk in humbleness, ellos viven en humildad, mansedumbre, paciencia, in humbleness, gentleness, and patience. Y tienen, and they have that motivation, esa motivación, esa energía del Espíritu de Dios, that energy of the Spirit of God, de tratarse unos a otros en amor, to treat each other in love. That's why there may be a unity. Por eso hay unidad en la comunión de la iglesia. That's why. Esto es lo que la iglesia ha venido, se ha establecido desde el principio. This is what Paul wrote, and it was established in this community. Y para nuestros días, and for our days, la pregunta es, the answer is, ¿qué historia estamos viviendo? What story is ours? What is our story in these days? Y nos tenemos que, sería provechoso regresar a los fundamentos. And I think it will be good for us to come back to basis and remind us that this is the way we live through these days. Y esa es la manera en la que vivimos a través de estos días. Dios lo ha estado diciendo. God has been telling to different communities and different times, en diferentes comunidades y tiempos. There is a scripture. Y aquí está en Efesios capítulo 4, versículo 3, que nos dice, procurando con diligencia guardar la unidad del espíritu en el vínculo. This is the energy that really, this is the life that really brings us together. There is a scripture en Jeremías 29:11, en Jeremiah 29:11. Y el profeta Jeremías, Jeremiah writes to this community that was in exile, a esta comunidad que estaba en el exilio. Y al estar en el exilio, now can you imagine, they were in exile, in strange lands, en unas tierras extrañas. Y Dios les exhorta a ellos, and through Jeremiah, God gives a word to continue building homes, to continue dwelling in them, to get that inspiration, that energy, and to procreate, to have daughters for their sons and husbands for their daughters, and that they should multiply, and to even pray for the peace of that city, y hablar por la paz de esa ciudad. En los versículos del 5, 6 y 7, in verses 5, 6, and 7, Jeremiah is telling the people that is in exile, come on, let's be involved, let's continue to produce, to procreate, to build homes, and to pray for the peace of that city. En otras palabras, nunca dejamos de actuar por los principios que nos motivan. We never stop acting by the very same principles that motivate our lives and that are part of our story, que son parte de nuestra historia. De modo que Dios siempre tiene la paz. God always desires our peace and has good plans for us, hope and peace. Tiene buenos
buenos planes para todos nosotros de paz y para un futuro seguro, for a desired future. ¿Qué quiere decir todo esto? Que eventualmente todos vamos a estar hablando de estos tiempos. Eventually we're all going to be talking about these times as a memory that we live, as an experience that we live and we move through. Pero vamos a vivirlo de la mejor manera. But let's live it fully. Let's live it fully with the promises that God will move us forward. Con las promesas que Dios nos va a llevar adelante. Pero queremos recordar también, but I will ask you to remember also, que la narración bíblica, the biblical narrative, always surprises us. Porque nos indica y nos promueve la paz en los lugares menos esperados. Esta gente en el exilio. The biblical narrative will always come with a promise of peace to people that were in exile, in this case of Jeremiah. But they'll never forget that God will always come through and God will always move them forward. Because God desires to prosper them, to bring them to a secure, hopeful future, a un futuro de esperanza. En esta manera, and in this very same context is when Jesus spoke to the disciples. En esta manera, Jesús habló con los discípulos en Juan 14:27, in John chapter 14, verse 27. Mi paso os doy, mi paso os dejo. My peace I give, my peace I leave. No como el mundo la da, not like the world give it. Pero en ese momento era una paz que venía a través de una cruz. At this moment, this was a peace that came through a cross. Pero los discípulos se movieron hacia adelante, but this community moved forward. Humanamente hablando, siempre nosotros esperamos paz en tiempos de tranquilidad, en tiempos pensamos que nunca puede venir los dos juntos. We never think that anything good can come in times that where we're going through stressful moments, transitions, and so on and so forth. Siempre esperamos el uno o el otro. We always hope for peace and tranquility, but not peace in the midst of need and conflicts. Pero no paz en el medio del conflicto y de la necesidad. Pero la historia bíblica siempre es más compleja, but the biblical narrative is always more complex, irrealística and realistic que nuestra imaginación, that our imagination. Las bendiciones de Dios están como lo fue en generaciones pasadas. The blessings of God, they are as they were in generations past, fuera de los lugares que esperamos, in places that we don't expect. Pero nuestra jornada está conectada con la experiencia de toda esta gente, but our journeys are always connected with other generations of people. Pero que sin ellos, but without them, we wouldn't be where we are. No estaríamos donde estamos ahora. Que Dios les bendiga a ustedes y recuerden, estemos en Cristo, vivamos en paz, estemos tranquilos, que en un tiempo futuro Dios nos va a llevar a mejores días que estos. Let us be at peace, let us be encouraged, let us be hopeful, because better days will come. God will take us there. Que Dios les bendiga a ustedes. May God y que su semana sea llena de bendición, tranquilidad y paz. Y que pronto estemos juntos. And may your week be in tranquility and peace and blessings. And may we all come together again.